O sea, una balanza con la que usted y yo nos tenemos a veces en la casa y nos pesamos, se aguanta el peso del eje de una moto, del delantero y del posterior. Pero usarles para medir de un carro, bastante difícil. Se necesitan las balanzas de los recicladores y aún así es medio difícil de sacar este cálculo. Bueno, verán. Ayer nos quedamos hablando sobre esto de aquí, que ya es costo en verdad. De ahí viene un trabajo que ustedes tienen que hacer. Dos trabajos bien. El un trabajo está exonerado por ser el segundo mejor curso de la carrera, entonces hay que premiar el esfuerzo. Entonces, uno de los dos no van a hacer, que es el cálculo en el eje Y del centro de gravedad. Eso lo voy a explicar yo. ¿Ya? Nosotros habíamos hablado de tres fuertes mercados, ¿no es cierto? Con gustos distinguidos de cada mercado potencial. Y que incluso en un mismo mercado como el europeo puede haber unas variantes de gustos, porque por ejemplo, si es verdad lo que nos dice acá, que hay países como los nórdicos o lo que es Noruega y Suecia, donde casi todo el tiempo está nevando, porque están muy al norte. Entonces aquí va a haber la búsqueda de tener carrocerías de materiales antioxidantes por ese hecho, sí. O sea, son muchas variables que entran, pero generalmente el fabricante intenta agrupar en ciertos grupos para poder abarcar gustos generales de la gente. Contentar a todos, muy difícil, imposible. Entonces, por ejemplo, aquí tienen distintos modelos de vehículo ofertados en distintas zonas, ¿ya? Unos van a tener más fortaleza en un lado y otros en otros. Por ejemplo, como yo les comentaba, es muy difícil que un asiático aspire por este carro. Si ustedes lograron ver lo que yo ayer les contaba, o sea, para un coreano, es un lujo tener una casa con garaje. Eso es de millonarios. Así ellos dicen. O sea, si usted tiene una casa como tienen aquí, con un jardincito y con un garaje, usted es millonario en Corea. Usted en Corea vive en apartamentos que van hasta arriba porque tienen demasiados pobladores y las ciudades ya crecen al cielo. Entonces, ya tener un espacio para este carro, ya de por sí ya es tener mucha plata. E incluso como hay un tráfico pesado y todo, se busca más bien el carro pequeño, ¿no es cierto? Eso pasa en esos lados, vuelta al gringo, ¿no? Al gringo le gusta irse de excursión y él busca estos carros, ahí ya son muy apetecidos los de gran cilindrada o de buen tamaño. Y aquí vienen unos detalles pequeños, y esto sí es verdad, jóvenes. Hay muchos criterios para comenzar en la parte del diseño del carro, que ya me explicarán ustedes, porque les toca de trabajo. Pero supónganse, es más fácil para un fabricante comenzar a hacer los carros en los ordenadores. O sea, en verdad, esto de aquí ha hecho que los costos bajen bastante. Eso de ahí. Generar modelos ahí en ordenadores donde no me cuesta un centavo construirles y puedo ver la facilidad de construir, qué tan práctico es hacer una pieza, si voy a tener dificultad. Eso es mucho mejor que estar construyendo y viendo si puedo hacer. Entonces, lógicamente, jóvenes, el, lo que sería el diseño por CAD ya es algo estándar en la industria automotriz. Es, prácticamente se tendrá un carro hecho en CAD antes de cualquier cosa después de que le dieron un boceto de papel del departamento de diseño. O sea, es mucho más fácil coger y hacerlo en CAD. Bueno, vean lo que estoy hablando, ¿no? Mucho más fácil. En verdad no se sabe pues, por la dificultad, pero o sea, es mucho más económico hacerlo ahí que hacerlo en material primero para ver si hay cómo, no hay cómo, y hacer un prototipo. Muchas cosas se hacen en CAD, muchísimas cosas. E incluso los procesos de armar un carro se hacen ya en lo que sería una cadena de producción
de esta pieza, qué acabado superficial tiene, acá qué tiene, qué número de pieza es, qué otro número de pieza, esta se hace por esto, en qué detalle se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas de ahí, jóvenes, es algo que simplemente se puede conocer. ¿Por qué? Porque esto de aquí ya pierde la pertinencia con la carrera. Pierde la pertinencia porque lo que es un diseño o algo se perfila más a lo que sería ya una ingeniería. No sé el Alvarito qué tan profundo maneja con ustedes inventos, si les hace simular, si les hace eso. Pero tal vez eso ya va con pertinencia a ese perfil de carrera, antes que a una tecnología. Entonces nosotros simplemente con saber que tanto cadena de producción como modelos se dan en ordenadores al inicio, estamos ya más que saldados. ¿Y qué factores toman en cuenta los clientes, los fabricantes? Vean, los fabricantes están, aparte de incluir las tendencias y todas las cosas, incluso están analizando qué tiene el competidor para poder competir. Por ejemplo, ahorita hay un mercado de pelea, al menos aquí en Latinoamérica, con todo lo que es el vehículo utilitario, me parece que se llama. Hyundai vota un Creta, los otros votan este tipo de vehículos, los vehículos compactos son muy codiciados y comienzan a ver las fortalezas del uno, qué tiene el uno, qué tiene el otro. Por ejemplo, yo les digo, verán, otra vez mi cuñado se fue a comprar quería comprar un carro, quería vender el carrito que él tenía y comprar uno nuevo. Entonces, cuando fuimos a la Mazda a ver el carro, el Mazda 3 que vendían y ofertaban ahí, los manes de la Mazda tienen una tablita con toditos la lista de posibles competencias que un cliente quiere. Le comparan con el Chevrolet tal, con tal otro carro, con tal otro carro, con tal otro carro, y le tienen ahí, este tiene, vean, nuestro le gana en torque, le gana en esto, tiene estas extras, cuesta esto, cuesta este otro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es un hecho que dentro de un nuevo modelo, de un proyecto, yo debo también tener un análisis de lo que tienen los otros. Vean, yo les voy a dar un consejo a ustedes. Ustedes están a un ciclo de salir y comenzar a luchar por sus ideales. Están a un ciclo. Y como yo les dije una vez, ¿qué es lo bueno de esta carrera? Que esta carrera le da a usted el chance de que usted ponga un negocio propio, que no hay cosa, creo, mejor que trabajar para mí mismo. Pero imagínese si usted sale y ofrece lo mismo que ofrecen todos los talleres. Hace los mismos servicios. No crean o no ven nada nuevo, nada de que no se haga algo que no solucionen mucho. Lo único que le va a tocar ir a competir como usted ofrece el mismo servicio es en el precio. Y ese es un defecto de la mecánica, que solo sabemos nosotros que baja los precios. Y lo único que termina ganando con eso es el cliente, porque nosotros terminamos regalando el trabajo. Eso es algo malo de los mecánicos, que no se agremian, no nos agremiamos. Porque usted eso hace como doctor, usted como doctor se mete a hacer esta competencia desleal y usted va preso. Pero lamentablemente, eso les digo, ellos se defienden su trabajo. Nosotros tenemos ese defecto, sí. Pero si es una realidad que usted, el rato que salga y quiera ponerse algo, esto es algo muy bueno que usted puede hacer. Un análisis de tu competencia. ¿Qué falta? ¿Qué no hacen? ¿Qué no hay mucho servicio? ¿Qué es muy, yo qué sé, difícil de acceder? ¿Qué carros no les gusta mantener? Porque es muy importante que yo intente al comienzo diferenciar. Y eso, por ejemplo, sí tienen en cuenta los vehículos, los fabricantes. Es un amplio gama de factores, incluido cuáles son las ventajas que tiene mi competencia directa para yo meterme a competir con ellos. Entonces hay muchísimas cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya vimos nosotros todo lo que se refería a la belleza, al diseño, al, al, a los mercados,
que se apuntan, etc. Entonces ahí van a salir estas fases de aquí, que ustedes van a explicar en una exposición. Todas estas fases de aquí. La concepción, el diseño, crear maquetas, hacer prototipo, las pruebas que se hacen en un carro y finalmente la fabricación del mismo. Que eso está exactamente desde la parte 1.1 hasta la 1.5 de la unidad 1 del libro de estructuras del vehículo, tercera edición, que yo ya voy a cargar y que van a tener que exponer. Estará bien el miércoles del 8 para darles una semana. Entonces va a tener que exponer en grupos 11 hojitas. No es mucho, me parece. Que va a estar para el miércoles y que hoy día voy a ver si puedo cargar, porque como tengo clase hasta las 10 también se me hace un poquito difícil. O si no, mañana en la mañana ya creo la tarea, para que ya tengan el libro y todo, de la parte que tienen que hacer. Ya, de ahí hubiera venido una práctica para reconocer elementos, pero bueno, en verdad no va a estar un poco difícil. Ya, ahora sí verá, aquí tiene que preguntar todo lo que pueda. Aquí sí va a preguntar todo lo que pueda y lo que no entienda. Ya, tal vez nos coja estas 2 horas y nos coja también un poquito de mañana. Verá. ¿Qué significa el centro de gravedad del vehículo? Y aquí comienza a entrar un poquito ya las matemáticas. Teóricamente, si yo tengo un cuerpo, cualquiera, digamos que tengo esta caja de aquí, hay un punto dentro del cuerpo en donde todas las fuerzas que actúan sobre él están en equilibrio, o donde la sumatoria de las mismas es igual a 0, si usted quiere. Y en ese mismo punto yo podría hacer actuar todas las fuerzas externas a ese cuerpo. Por ejemplo, sobre este punto podría caer tranquilamente el peso. Si yo cojo una fuerza centrífuga, sobre este punto podría hacerle actuar un empuje, una aceleración, lo que usted quiera, va a actuar sobre este punto. Es un punto específico, el cual en un vehículo sí se puede calcular. Hay 2 formas de calcular ese punto en el plano automotriz. 2 formitas ahí. Inge, Cuénteme. no, que le interrumpa, dice el compañero Eric que le acepte en la clase. Señor Córdoba. Sí. Ya me aceptó Inge. Gracias. Disculpará. No, tranquilo, señor Córdoba. Yo sí veo y sí pongo a aceptar. Disculpará si por si acaso no les veo. Yo sí estoy un poco pendiente. Ya. Gracias por avisarme también. Si algo pasa de eso, avísenme nomás. Que yo entiendo que trabajan y que a veces demoran o están ahí mismo en el trabajo cogiendo clases. Entonces yo entiendo, no se preocupen. Ustedes entran a la hora que puedan, eso no es problema. Verán, jóvenes. Entonces, en el campo automotriz hay 2 formas de calcular esto. La una es por ordenador. O sea, yo cojo, hago un carro en 3 dimensiones con todos los materiales. Pongo que esto es de acero, esto es de plástico, esto es hasta el último caucho que voy a meter ahí, le lleno hasta con gasolina y le digo que el programa calcule el centro de gravedad. ¿Ya? La otra es de forma experimental. Este es más chaucha, pero tiene su dificultad de hacer. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Puede hacer usted? También puede hacer. ¿Yo qué dificultad le veo aquí? La dificultad yo le veo en pesar cada rueda de forma separada. Esa para mí es lo difícil. Tengo que pesar las ruedas de forma separada, cada eje. Y el otro punto difícil es que yo tengo que elevar el carro desde un eje.
Eso es difícil. Che, sí es difícil. O sea, yo tengo que al carro cogerle y meterle un elevador y alzarle solo de un eje, dejarle inclinado. Entonces eso se torna difícil. En un carro sí es bien difícil de hacer por eso, pero en una moto es fácil. Y en una moto se calcula lo mismo que en un carro, solo que no se calcula el centro o el punto X del centro de gravedad, porque la moto no tiene 4 llantas. En un cuadrón incluso se pudiera hacer, que sería lo más cercano a un carro por las balanzas y porque un cuadrón nosotros podemos alzarles con nuestra propia fuerza y montar en una mesa. Aquí pongo una mesa, aquí pongo las llantas del cuadrón, las del eje delantero y las del posterior quedan en el piso. Pero vuelta a alzar un carro y ponerle así en una mesa o tenerle con un elevador es un poco difícil. Tiene su complejidad. Ya. ¿Cuál es la importancia del centro de gravedad de un carro? Verán. Aquí me dice que yo voy a tener 2 centros de gravedad. ¿Ya? Perdón, 3 centros de gravedad. Pero nosotros solo vamos a calcular uno. ¿Ya? El carro en conjunto tiene un centro de gravedad. La carrocería tiene otro centro de gravedad. Y lo que sería la suspensión y todo lo que está después de la suspensión tiene otro centro de gravedad. Verá, hay 2 masas en un vehículo. La una es la masa suspendida y la otra es la masa no suspendida. ¿Cuál es la que les divide a las dos? La suspensión. Lo que se amortigua con la suspensión es masa suspendida. Y lo que no se amortigua a través de la suspensión es masa no suspendida. Por ejemplo, las llantas, los ejes de las llantas, la caja de cambios, motor, que estaría ahí cogido tal vez con junta silent block. Pero la masa suspendida, ¿cuál sería? Carrocería, asientos, tablero, todo eso de ahí. Entonces, la carrocería puede tener un centro de gravedad, los ejes tienen otro centro de gravedad y el vehículo tiene un centro de gravedad que sale de las dos. Ya, vamos viendo por acá. Vamos aquí. Y yo por acá voy a abrir un navegador. ¿Por qué en un carro es importantísimo el centro de gravedad? Porque es importantísimo que yo sepa el centro de gravedad del vehículo y de la carrocería. Por ejemplo, un carro siempre va a intentar que los centros de gravedad sean bajos, sean lo más bajo posible, porque eso va a afectar en cuánto pueda frenar y acelerar un carro. Bueno, yo no sé si ustedes han visto, claro que son casos muy, muy especiales, ¿no? De carros muy potentes. Pongámosle vista lateral vehículo, pongamos ya. Hay competencias de drag, ¿ya? O competencias de pique en cuarto de milla, como usted quiera llamarle así. Ya, carreras de esas de arranque. Y no sé si ustedes han logrado ver que hay ciertos carros que tienen torques tan fuertes, o sea, arrancan tan duro que estas llantas se elevan. O sea, el carro tiene como una elevación así en este sentido, por lo que acelera tan fuertemente el carro. Ya. Lo que pasa es que cuando ustedes generan una fuerza de aceleración grande, esa fuerza va a actuar sobre el centro de gravedad del vehículo, la inercia, perdón, del carro de detenerse, de no dejarse acelerar.
Si los centros de gravedad están muy arriba, yo aquí tuviera mayor palanca con respecto al piso. Entonces, ¿qué pasa? Esa inercia o esa resistencia a no acelerarse tuviera aquí más distancia y esto genera un momento. Por lo tanto, el carro intentara elevar sus llantas. De igual forma, si yo tuviera un centro de gravedad muy elevado, por aquí, y aquí tengo la distancia al piso, el rato que yo freno, ¿no es cierto? La misma inercia de la fuerza del carro que viene y no quiere frenarse, hiciera que mucho del peso se clave sobre la punta. Eso se llama la transferencia de masas. En algunos casos podría ser hasta que incluso las llantas de atrás se despeguen ligeramente del suelo y esto podría causar un accidente. De igual forma, si un carro estuviera en una pendiente y se generara también una fuerza de salida, la misma inercia podría hacer que el carro eleve sus llantas al arrancar muy duro en pendiente. Podría ser. Y la última, cuando ustedes cogen y, por ejemplo, les gustan los carros, esos que sean más pantaneros, yo que sé, esos jeeps, esos de irse a meter en el lodo, y le suben la suspensión, y cuando yo a un carro le elevo tanto la altura del carro, y por ejemplo pongo la suspensión y aquí pongo las llantas, ¿no? Ya, estoy exagerando mucho yo, y elevo el centro de gravedad, cuando un carro está cogiendo una curva, la fuerza centrífuga actúa específicamente en el centro de gravedad. Y si este es muy alto, hace una mayor palanca porque tiene una distancia más grande al piso y este carro va a ser susceptible a volcarse. Hay muchos carros que tienen inestabilidad en curva, muchísimos. Por ejemplo, usted se ha preguntado alguna vez, mire, los carros que transportan carne, esos que transportan reses, como los de la italiana, digamos, ellos tienen un problema fuerte cuando cogen curvas de esos camiones, porque las reses elevan el centro de gravedad, porque van colgadas aquí. Aquí va un gancho y aquí usted cuelga la res, para que no en el piso saben llevar colgadas. Entonces eso eleva el centro de gravedad del camión y ese camión, aparte de que la red se mueve, eleva su centro de gravedad y también si cogiera mucha velocidad, una curva, tendería a volcarse. ¿En qué otros casos pasa? En los tanqueros. Por eso, bueno, los tanqueros tienen esta forma de aquí del tanque, ¿no es cierto?, visto desde atrás. Es lógicamente para que no haya fracturas en puntos de zona viva o algo, no haya vértices ni filos. Pero, por ejemplo, los tanqueros tampoco llevan nunca un líquido a medio nivel, porque el hecho de que cuando hay una fuerza centrífuga, podría ser que el agua se acumule o el líquido hacia acá y ejerza una fuerza de volcamiento. El centro de gravedad sí es importante en los carros. Y la mayoría de fabricantes quieren que el centro de gravedad esté aquí, en puntos bajos del carro. Con eso usted evita que el carro se vuelque, que el carro traslade mucha masa cuando usted frena o genere que se alce en la punta cuando usted acelera duro, la capacidad de subir una cuesta, muchas cosas, muchísimas cosas, ya. Son muchas cosas por las que el centro de gravedad es muy importante. Usted aquí me nombra algunas, ¿no es cierto? Me dice, capacidad para acelerar y frenar, para subir cuestas, ¿ya? Para diseñar el sistema de frenos, porque como ustedes saben, tienen válvulas distribuidoras de presión, porque cuando un carro frena, generalmente las llantas de atrás tienen que disminuir la presión de frenado, porque las de adelante es donde se clava. Casi nadie va a alta velocidad en retro, todo el mundo va en alta velocidad para el frente, entonces se va a clavar
¿ya? Estabilidad, lógicamente, por las curvas, ¿ya? Estabilidad de manejo y para determinar el momento de inercia. El momento de inercia para sacar también todo lo que sería esfuerzo de flexión y todas esas notas de ahí, toda la cosa que usted ya sabe más que yo incluso. ¿Qué desea el fabricante? El fabricante desea bajos centros de gravedad. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? De forma experimental. Así se calcula. Se hace un diagrama de cuerpo libre y se comienza a hacer un análisis en 3 dimensiones del carro. Tengo 3 ejes, el eje Z, el eje X a lo largo del carro y el eje Y. Entonces, yo comienzo a hacer sumatorias de fuerzas en los ejes para obtener una coordenada de centro de gravedad en Y, una coordenada de centro de gravedad en X y una coordenada de centro de gravedad en Z. Entonces, cuando yo doy la ubicación de un punto, el punto de coordenadas X, Y, Z, yo estoy dando un punto en 3 dimensiones de ubicación. Yo les dije hace tiempo a ustedes que ustedes tenían 3 datos para ubicarse en el mundo, en la Tierra, ¿no es cierto? Pasa lo mismo aquí. Mire, tal cual. Borremos todos para poder hacerle aquí. Mire, al planeta Tierra le ponen ahí. Sería ahí. Y también hay ejes coordenados en el cual, para usted ubicarle en el planeta, un GPS, ¿qué hace? Tiene una coordenada del radio de la Tierra hasta donde usted está, y esa es la cota de altura. Y de ahí lo ubica con 2 ángulos. Un ángulo es el valor de la latitud y el otro es el valor de la longitud. Y eso se llama coordenadas esféricas en 3 dimensiones. Y sabe exactamente un GPS dónde está usted. Pero hay otra forma de ubicación. Hay una ubicación que se da en los ejes X, Y y Z. Si yo digo, tiene tanto en X, tanto en Y y tanto en Z, yo puedo ubicar un punto en el plano tridimensional. Y eso es lo que se hace para calcular el centro de gravedad, con un poquito de estática y física. Y no es complejo en sí. Ya. Entonces, Rempel y Stoll y Betzer nos dan la forma experimental de calcular el centro de gravedad en un vehículo. Para eso yo necesito medir los pesos de los ejes y elevar al carro. Entonces voy aplicando las fórmulas que ellos nos dan. Este trabajo en clase ustedes están exonerados porque yo lo voy a hacer hoy día. Eso es el premio por ser el segundo mejor curso de la carrera. Y de ahí, para sacar la coordenada en Z, el proceso que se hace es elevar el carro. Cuando yo elevo el carro, se va a dar una traslación de masas. Aquí va, si yo tengo una balanza, a incrementarse el peso. Y aquí va a disminuir el peso. Eso se llama una traslación de masas. Va a haber más masa en el eje trasero que en el otro. Y yo voy a saber el desplazamiento de la cota Z de altitud del centro de gravedad con física. ¿Cómo se lo hace? Se lo hace aplicando todo esto de aquí que nace de la física, que usted ya lo ha visto. Para al final sacar la coordenada de desplazamiento del centro de gravedad. ¿Difícil? No, no es difícil, no. Ya lo vamos a hacer. Consejos que dice, sí podríamos hacerlo en una moto, para que evita la deformación de las llantas, sí nos dice que deberíamos rehinchar, no solo hinchar. Si las llantas más o menos se hinchan a unas 30 libras, nosotros debemos inflarles a unas 50 casi.
para evitar que el neumático se deforme. El experimento es peligroso. ¿Por qué? Porque deberían simularse las condiciones normales de tráfico. Si yo debería elevar el carro preferentemente con pasajeros. ¿Ya? O sea, aquí debería estar piloto, copiloto y pasajeros. ¿Qué otra cosa le hace peligroso? Que no puedo aplicar el freno de mano para no dañar un poco el cálculo. O sea, esto de aquí debe moverse libre aquí. La rueda debería poder moverse libre. No debe ir el freno de mano y el tanque de gasolina debería estar lleno, o el tanque de combustible. Ya, muy bien. Entonces comencemos a hacer esto de aquí. Ya vamos a coger un pato. Cojamos un pato. Ya. Cojamos aquí. Copiemos. Ya. Si desea, puede ir haciendo usted en una hojita aparte, ¿no es cierto? Ir preguntando lo que le va saliendo, no le va saliendo. Al final yo resolveré esto en un programa y les pondré pesos aleatorios de un carro con medidas aleatorias y ustedes tendrán problemas individuales que resolver cada uno. Con respuestas distintas, pero con procedimiento común. ¿Ya? Esto tengo que calcular y vamos a coger un pato. Yo estaba viendo un pato por aquí. Este es el pato que ya le estaba viendo yo por aquí. Y aquí hay un Chevrolet Sonic, que por ahí vi los datos. Vamos a ver una fotito medio chévere del carro. Se necesita una foto medio... Por eso bien está, pucha, que cojas. Y era de ir grabando, ya nada. Ya aquí está. Aquí está nuestro pato. El Chevrolet Sonic, conocido como Sonic en algunos lados y en otros lados conocido como Aveo. Ya. Vamos por acá y le pegamos aquí. Muy bien, el Chevrolet Sonic le vamos a poner en 3 ejes o en coordenadas tridimensionales. Entonces va a estar aquí. A lo largo de él un eje X. Lateralmente un eje Y. Y en sentido vertical un eje Z. El Chevrolet Sonic está ubicado en una coordenada tridimensional. ¿Ya? Necesito datos del carro. Necesito datos para intentar hacer lo más real que pueda. Yo cojo aquí. Ya está mi pato ahí. Y yo voy por acá. Y pongo especificaciones tal vez ya. Entonces vamos a ver si por ahí me consigo algún manualito del carro donde me dé las especificaciones. Vamos a ver si por aquí ojalá esté. Necesito la distancia entre ejes y las batallas. Ah, no, la batalla y la distancia entre ejes. La vía, perdón, se llama. El ancho de vía y la batalla. Eso necesito de carro. Y lógicamente el peso en kilogramos. El resto más o menos me voy a inventar de la forma más real que pueda. Vamos a ver si por aquí me dice. No me da. Pongámosle por acá. Vamos aquí un PDF. O pongamos peso. Veamos a ver si ahí me sale. Ya va quedando un minuto, jóvenes. Aquí ya está. Ya tengo los datos del carro.
Ve. Entonces, por acá ya me doy cuenta que yo ya tengo, vean. Al menos ya tengo el peso que tiene el carro. ¿Ya? 1850 kilos pesa el sedán. De nuevo Aveo, Sónico, lo que quiera usted. Ya. Voy por acá. Y aquí vean, hay un manual del carro. Me pongo acá, se va a ir acabando el tiempo. Coman nomás. Ya nos conectamos en 20 minutos. Intenten